La semana pasada estuvimos estudiando cómo mantenernos de pie y aprendimos que uno cae, como dice la palabra en 1 Corintios 10:12. El que esté firme, mire que no caiga. Pero la palabra caer era la misma cuando el diablo le dijo, si postrado me adorares. Esa palabra postrado es caer. Entonces lo que nos hace caer es el peso de la idolatría que tenemos en nuestro corazón. Cada vez que caímos en un pecado, que caímos en hablarle a esa persona, en otra vez codiciar lo que no tenemos, en cualquier cosa, hay un ídolo ahí que no ha sido crucificado y por eso no, como los ídolos pesan. Se recuerdan en el desierto llevaban un altar a Moloch y esos altares no son chiquitos y esos altares en la eternidad todavía existen, ¿verdad? Las andan cargando ahí en las calles, ahí por marzo. Pero cuando no, aunque no tengamos esos altares, en la espalda andamos llevando ídolos, ¿verdad? Entonces esos ídolos nos hacen caer. Pero entender esa palabra nos ayuda porque cada vez que yo caigo, solo me toca hacer la pregunta, Señor, muéstrame el ídolo que me hace caer otra vez en lo mismo. Puede ser una imagen de temor, puede ser una imagen de violencia de la niñez, puede ser una perversión que tengamos, qué sé yo. Hay que buscar el ídolo. Y el Señor es fiel en mostrarlo, ¿verdad? Pero si no tenemos conocimiento, mi pueblo por falta de conocimiento perece. Por eso tenemos que saber la palabra. Ya tenemos estos principios y gracias a Dios el Señor nos muestra también en Salmo 41, que dice, hablaban de que David, bueno, aquí es una profecía de Jesús, ¿verdad? El Salmo 41, versículo 8. Hablaban que mis enemigos dicen, nunca más se va a volver a levantar. Bueno, esa palabra levantar, para los que no estuvieron, significa colgar. Y se recuerdan que Jesús dijo, me van a levantar de la tierra, el Hijo del Hombre tiene que ser levantado de la tierra. Lo que está diciendo es que para mantenernos de pie tenemos que estar colgados. ¿Y dónde vamos a estar colgados? En una cruz. Esa es la única forma de mantenernos firmes con Dios, estar crucificados. Y eso es de todos los días. Y qué lindo estar a la par como el ladrón que está a la par de la cruz del Señor Jesús. El ladrón que encuentra misericordia todos los días. Esos somos nosotros. Y les conté la visión que tuve, que una vez yo dije, Señor, yo voluntariamente muero. Y miren, fue una lucha, una entrega, pero cuando entregué, solo me vi crucificado a la par del Señor Jesús y Él sonreía en la cruz. Y yo les puedo decir algo, Él en la cruz estaba sonriendo. Es algo que yo pude ver, estoy seguro, no lo dice la palabra, pero allá en la eternidad lo vamos a corroborar, pero Él en la cruz Jesús sonreía. Bueno, y ahí vimos un breve repaso, ¿verdad? Pero comencemos con la prédica de hoy. Y vamos a comenzar hablando de una de las naciones que tenemos en nuestro corazón. Y que vamos a hablar de los amorreos. Así rapidito, vamos a Jueces 1, versículo 34. Así nos a Jueces 1. Bueno, aquí conquistaron Canaán, pero dejaron naciones vivas, ¿verdad? Jueces 1, 34. Y dice, se los voy a leer aquí rapidito. Miren, pues la palabra de Dios es perfecta. Los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte y no los dejaron descender a los llanos, a los valles, a los lugares bajos. Amorreo significa el que vive en la montaña. O sea, el que vive en las alturas, el que vive en el orgullo, ¿verdad? En un lugar de altura. Las naciones amorreas en nosotros quiere decir el orgullo. Y dice que no los dejaban descender al lugar bajo, no los dejaban humillarse. Miren qué preciosa la palabra de Dios, es que díganme si no puede ser más perfecta. Cuando tenemos amorreos son los que no nos dejan humillarnos. Perdona, que me pida perdón el primero. O la ley de hielo, que me hable el primero. Ahí está el amorreo, no vayas al valle, no bajes, ahí, aquí quédate, aquí estamos bien. O cuando uno tiene un estilo de vida y pues Dios nos baja el estilo de vida y bajamos uno más sencillo, ¿a quién le gusta? Pero como todo lo hace Dios para bien, el amorreo es el que no nos deja humillarnos. Y ahí donde nosotros tenemos que descender y voluntariamente y ser crucificados para después levantarnos, ¿verdad? Pero miren, no los dejaban descender a los lugares bajos, no los dejaban descender a los llanos. Eso es el amorreo que hay en nosotros. Ahora, lo que dicen Proverbios,
Antes de la caída, ¿se recuerdan ese versículo? ¿Qué hay? El orgullo. Sí, la altivez, el orgullo, varias versiones hablan diferente. Antes de la caída. Entonces el engaño del amorreo es quédate aquí arriba. Aquí quédate, no te humilles, no bajes, no pidas perdón, no hagas ese sacrificio voluntario, no hagas esa entrada, quédate aquí arriba. Pero nos está engañando porque cuando estamos ahí, automáticamente vamos a bajar. Hay que, miren, uno tiene que ser pilas ahí con la voz de la carne del diablo. Cuando el diablo dígale algo, sáquele el versículo. Nada que ver si los amorreos no dejan bajar al valle y yo voy a bajar. Porque si me quedo aquí arriba, me van a bajar. Uno tiene que entender la palabra para saber lidiar con psicología también al chamuco, van para terapiarlo. Pero bueno, básicamente eso es, el amorreo no nos deja bajar. Ahora, ¿cómo nos mantenemos de pie? Aquí estamos entendiendo que nosotros vamos a caer si no descendemos a la cruz con el Señor Jesús, si no descendemos al Jordán, si no, voluntariamente no bajamos. Vamos a leer otro versículo. Ahora, Dios sí nos hace subir a las alturas, pero cuando, miren, las alturas del orgullo, pues son una montañita, hay varios versículos, ¿verdad? Las alturas de Dios ya son volando sobre las del águila, cabalgando sobre él. Y vamos a leer rapidito Deuteronomio 32. Deuteronomio 32. Versículo tengo aquí del 9 al 13. A ver, ¿quién lo lee esto? Del 9 al 13. Yo. ¿Sí? ¿Leo yo? Sí. Deuteronomio 32, 9 al 13. Porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió, y con él no hubo Dios extraño. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo, e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal. Ok, gracias. Entonces dice el amorreo, no te bajes, no te humilles, pero lo que el Señor está diciendo, bájate, porque yo te voy a subir, yo te voy a exaltar. A mí me impactó mucho lo que dijo el pastor Eric de que Jacob trabajó por la exaltación, que era Raquel, y que le dieron la humillación. Hubiera sido diferente si Jacob hubiera llegado a trabajar por la humillación primero para que después tuviera la exaltación. Pues aquí estaba humillado Israel, la halló en tierra de desierto, en horrible soledad. Pero después dice, lo hizo subir sobre las alturas de la tierra. Entonces el amorreo no dice, no te humilles, no te bajes, no hagas esto, y nos está mintiendo. Pero el Señor nos está diciendo, bájate, aquí venite, humillate, porque yo te voy a hacer subir sobre las alturas de la tierra. Y miren, cuando Dios se exalta, yo no sé quiénes han probado la exaltación del Señor, uno no tiene que hacer nada. Miren, el Señor lo hace todo y no es con las fuerzas de uno. Miren, es que si le diéramos la vuelta a nuestra mente carnal lo ve todo al revés. Para subir hay que pasar tirando a todo mundo y hay que humillar y hay que pisotear. Pero el Señor dice al contrario, mientras más bajas, más vas a subir. Y por eso el Señor Jesús pues tuvo un nombre que es sobre todo nombre, ¿no? Pero tenemos que saber lidiar con los pensamientos de nuestra mente carnal. Si conocemos esta palabra, ustedes miren, no hay dardo que nos pueda apagar, nos pueda penetrar y envenenarnos. No hay. Los dardos se van a apagar en el escudo de la fe que va a estar bien remojada en la palabra. Ahora sí solo quería dar esa entradita, pero ahora sí vamos a la prédica. Entonces vamos a Proverbios 18:10. Proverbios 18:10. ¿Quién nos quiere leer? Proverbios 18:10. A ver qué bonito esto. Proverbios 18:10.
Lo leo yo. Gracias. Pues. 18:10. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Ok, súper. Bueno, aquí dos cosas. Este versículo lo cantamos, lo conocemos. Primero, cuando dice que corre, ¿está corriendo dónde? ¿Abajo o arriba? Abajo, digo yo, porque está abajo de la torre. Ok, entonces si Abajo. estamos en el orgullo no podemos correr al Señor. Eso es lo primero, ¿verdad? Tenemos que correr cuando estamos humillados. Ahora la palabra corre es la que vamos a estudiar hoy. Torre fuerte es el nombre de Jehová. La palabra correrá es correr apresuradamente como a un refugio. Uno corre a refugiarse. Y si uno está buscando refugio es porque hay una amenaza. Ahora, ¿se recuerdan que dice que el hombre perezoso está tranquilo, está relajado y viene el hombre fuerte y él ni siquiera se da cuenta? Entonces, el que está corriendo al Señor, lo primero es que está despierto ustedes. Porque el que está dormido, viene el hombre fuerte y le despoja, lo deja pobre y ni siquiera se dio cuenta. Lo primero que tenemos que hacer es estar despiertos, perdón, para correr al Señor, para darnos cuenta que estamos necesitados, que Él es nuestro refugio. Pero miren a qué cosas tenemos que correr. Vamos a ver dos historias. Me faltó encontrar una, no. Si alguien sabe de alguna, pues me dice. Pero miren las historias que vamos a correr de gente que corrió al Señor. Vamos a Génesis 18, 1, 7. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá. Miremos quién corrió. Miren que la Biblia es preciosa, de verdad. Yo leo y leo y me fascino. Génesis 18 del 1 al 7. Voy a leerles aquí despacito y vamos comentando. Promesa del nacimiento de Isaac. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró a Abraham, ¿verdad? Y aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. El Señor Jesús y 2 ángeles, me imagino yo. Y dijo, Señor, si ahora haya hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Que se traiga un poco de agua y laven vuestros pies recostados debajo de un árbol. Traeré un bocado de pan y sustento vuestro corazón, y después pasarán, pues por eso han pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz como has dicho. Entonces Abraham corrió, dice en hebreo, fue deprisa a la tienda Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa, y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y este se lo dio a prisa a prepararlo. Corrió y fue a traer un sacrificio. ¿Ok? Corrió. Y ese sacrificio que fue a traer, si nos vamos al tabernáculo, es figura de la gratitud y del arrepentimiento, ¿verdad? Aquí está hablando un poco más de gratitud, pero gratitud y arrepentimiento. Corrió a traer el sacrificio, a traer un cordero, a traer un becerro, perdón, a traer un becerro. Entonces les hago la pregunta, cuando nosotros estamos frente a la tentación o cuando hemos pecado, ¿cuánto nos tardamos en arrepentirnos? ¿Corremos a traer la ofrenda al arrepentimiento o nos tardamos bastante tiempo? ¿Cuánto tiempo nos toma arrepentirnos? A veces segundos. Uno piensa algo, perdón, Señor. Uno hace algo, perdón, Señor. O está el espíritu. Uno sabe cuando el espíritu lo está redarguyendo y uno está dando la espalda. Uno sabe, se está haciendo el loco, mañana me arrepiento, o qué sé yo, cualquier cosa. Pero miren a Abraham, ¿por qué creen que fue amigo del Señor? Corrió, dice. Corrió a traer el cordero. Y así ¿cómo nos mantenemos de pie en esta vida? Corriendo al arrepentimiento, corriendo a ser prontos para dar gracias, para tener gratitud. Los niños cuando están muy dañados, y ese es un síntoma que vemos en la población traumatizada, no tiene gratitud, porque están ensimismados en lo que les pasó en sí mismos y están con rencor, obviamente. Pero cuando un niño empieza a sanar y empieza a ser restaurado el corazón, empieza a dar gracias y agradece lo que le hicieron un favor, lo que le trajeron, empieza a conectar. Pues es lo mismo con nosotros, cuando estamos llenos de pecado no tenemos gratitud con Dios, pero cuando empezamos a tener gratitud estamos conectando con Él. Abraham corrió, pues ahorita agarremos el ejemplo de Abraham. Abraham corrió al arrepentimiento y a la gratitud.
Y por eso les digo que hagamos nuestro examen de conciencia, así nos decían en el colegio. Pero ¿cuánto tiempo nos toma arrepentirnos? ¿Cuánto tiempo nos toma ir a pedir perdón al que ofendimos o incluso perdonar al que nos ofendió? ¿Cuánto tiempo? ¿Será que corremos a traer el becerro? Miremos otro ejemplo. Vamos a números 16, 41, 48. A ver quién nos lee esta historia. Está larga la historia. Números 16, 41 al 48. ¿Alguien la quiere leer? Yo Vamos a la ver quién- quiero leer. Números 16, del 41 al 48. Sí. El día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión. Y he aquí la nube lo había cubierto y apareció la gloria de Jehová. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión. Y Jehová habló a Moisés diciendo: apartaos de en medio de esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Y dijo Moisés a Aarón: tome el incensario y pon en el fuego del altar y sobre él pon incienso. Y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová. La mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incensario como Moisés dijo y corrió en medio de la congregación. Llega aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo. Y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo. Y se puso entre los muertos y los vivos y cesó la mortandad. Amén. ¿Dónde vimos corrió? En el 47. ¿A qué corrió a traer? Corrió en medio de la congregación y he aquí que la mortandad, ¿qué corrió a traer? Incienso. Incienso. Y eso es figura de Oración. corrieron a la oración. Entonces ya vimos, alguien corrió al arrepentimiento de la gratitud y aquí alguien corrió a orar. Entonces cuando cantemos Torre Fuerte es el nombre de Jehová, queremos correr a la Torre Fuerte, tenemos que correr al arrepentimiento, tenemos que correr a la oración, porque la oración a veces es el último recurso, ¿verdad? A veces hacemos pues 1000 cosas y después oramos. Una vez estaban en la iglesia que íbamos antes, miren, se quedó un carro. ¿Y será que la batería o será que no sé qué? Y le daban y todos dándose juntar. Como ustedes saben que solo abren un capó, se arruinó un carro y aparecen como 10 hombres. Va a ver, aunque no hagamos nada, pero tenemos que ir a ver. Pero vino el pastor esa vez y les dijo: ¿cuánto tiempo llevan aquí? 1 hora vos y no hay mo. ¿Y ya oraron? No, dijeron todos. Bueno, oren pues. Miren, orando de los 10 minutos se resolvió el problema. Entonces, a ver, a veces la oración es el último recurso. Pero miren qué tremendo, corrió y cesó la mortandad. Y el Señor nos manda que corramos a la oración siempre. Miremos un ejemplo de lo que les estoy diciendo ahorita. La mujer de flujo de sangre. Vamos a ver. ¿Dónde está en Levítico? No, en Marcos. Vamos a Lucas 8. Vamos a leer el 43. 43 y 44. Miren, se los voy a leer aquí. Lucas 8, 43 y 44. Entonces, Aarón corrió a traer el incensario, la oración. Pero miren aquí que dice: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Ahora imaginemos esos 12 años. ¿Cuántos médicos visitó? Fue con el primero, con el segundo, fue con la vecina. Mira qué puedo tomar para tal cosa. Mira cómo me duele esto, ¿qué hago?
en 12 años no había corrido al Señor Jesús. Y esa es figura nuestra, como el tiempo se nos alarga y buscamos una solución aquí, otra allá, pedimos el consejo, el amigo, buscamos en internet, llamamos al experto y de último, Señor, no hay qué hacer y empezamos a orar. Cuando lo que está diciendo, cuando empieza la mortandad, cuando empiezan los problemas, hay que correr al incensario antes de ir al médico, al consejero, a lo que sabemos, al experto, qué sé yo. La mujer de flujo de sangre es figura nuestra. Cuando nosotros andamos ahí enfermos y no vamos al doctor principal, ¿verdad? Ella ha ido con otros doctores, no con quien de verdad la podía curar. Pero esa figura nuestra de cómo nosotros divagamos y no corremos a traer el incensario. Miren cómo es la palabra ahí. ¿Y por qué es correr, correr? Porque el que corre a la torre de Jehová va a ser levantado. Y una vez Abraham y Aarón corrieron, fueron levantados, por así decirlo, ¿verdad? Cesaron los problemas. Y ahí en la historia de Abraham, pues ahí se le profetizó que iba a tener a Isaac, ¿verdad? Iba a dar luz, esa gratitud, el correr a buscar al Señor, lo hizo fértil, ¿verdad? Bueno, pero mira, esta mujer de flujo de sangre es tremendo. Me faltó encontrar un versículo donde corrieron a la palabra o la ley, porque quería hacer todo el tabernáculo, pero estuve buscando y no encontré. Pero por lo menos tenemos el incienso de la oración y tenemos el altar del bronce del arrepentimiento, de las ofrendas. Vamos ahora a leer. Pues eso les iba a decir. Si alguien conoce un versículo donde corrieron a la ley, pues ahí nos los pasa. Vamos a leer Judas 1:24. Judas, que solo tiene un capítulo. ¿Quién no lee el versículo 24? A ver, veo. Dale, pero. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y prestaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Amén. El Señor es poderoso entonces para guardarnos de caer. ¿A quién le ha dado miedo? Ay, ¿será que voy a volver a pecar? ¿Será que...? Pues el Señor es poderoso para que nos guardemos sin caída. Ahora el problema no es caer, el problema es quedarse tirado, ¿verdad? Ese es el problema. Porque vemos que si caemos podemos correr a la oración y podemos caer. Correr a las ofrendas, al altar del arrepentimiento y la gratitud. Pero el Señor es poderoso para que nos guardemos sin caída. Ahora, qué rico va a ser cuando venga el Señor Jesús y nos encuentre de pie. Y nos encuentre, Señor, aquí estuve corriendo siempre a tu nombre y el día que me encuentres, pues yo no voy a estar tirado revolcándome en ningún pecado. Voy a estar de pie. Y vamos a terminar con Hechos 7:56. Hechos 7:56. El Señor es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos con gozo, dice. Cuando venga el Señor no vamos a estar bravos ni miedosos ni nada, vamos a estar alegres, con gozo. Hechos 7:56 les dije. Aquí está la muerte de Esteban. Ahora, ¿cómo murió Esteban? Murió apedreado, seguro estaba en el piso, pues, y seguro estaba mal, pero su espíritu estaba de pie. ¿Y por qué lo sé? Obviamente de los vencedores, pero miren el versículo 56. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Ahora en la King James y en el griego dice, y al Hijo del Hombre que está de pie a la par, a la diestra de Dios. Jesús estaba de pie. Cuando Esteban se le abrieron los cielos, no vio a un Jesús sentado, no vio a un Jesús relajado, vio a un Jesús de pie. Y ese fue el resultado de la cruz y el resultado que le esperaba a Esteban. Estaba muriendo de pie. Él no estaba muriendo con caída, como dice Judas. Van a haber unos que están con caída de plano, pero Él es poderoso para guardarnos sin caída. O sea que el Señor es poderoso para ayudarnos a mantenernos de pie. Y Esteban, cuando vio lo último que vio antes de morir, imagínense eso, Jesús de pie dándole la bienvenida. Y eso es lo que queremos nosotros. Yo siempre repito este versículo porque lo tengo guardado. David murió lleno de riquezas, de gloria.
Así murió David, de riquezas, de gloria, uno más que no recuerdo. Pero David murió lleno. Obviamente no se refería a la riqueza espiritual, se refería a la riqueza de su espíritu. Pues si morimos así, vamos a morir de pie. Como era el árbol aquel, los árboles mueren de pie. Pues hay algo de sabiduría de ahí, ¿verdad? Nosotros vamos a morir de pie, nos vamos a encontrar al Señor de pie también, con el poder de resurrección. Amén. Así que no sé si están más motivados, pero en resumen, quieren correr a la torre fuerte de Jehová. Tenemos que correr a la oración, a la palabra y al arrepentimiento. Ese es el principio para que nos mantengamos de pie. Y vimos esas historias maravillosas, ¿verdad? Ahí está el principio. Corrieron. Ok, vamos a dejar de grabar y pues damos gracias a Dios por su palabra. Comentemos y oramos.